El Centro para Investigaciones en Granos y Semillas, CIGRAS, de la Universidad de Costa Rica cumple su 50 aniversario este año. Por ello, vamos a realizar una serie de actividades, entre ellas un ciclo de conferencias virtuales, en el cual vamos a presentar diferentes charlas a partir del día de hoy y durante las próximas semanas. En estas charlas estarán relacionadas con el quehacer del centro y con su aporte a la seguridad alimentaria. El tema general de la actividad se titula Granos y semillas de calidad, seguridad alimentaria para la comunidad. Todas las charlas estarán transmitidas en vivo a través de la plataforma Zoom y posteriormente se compartirán a través del canal de YouTube y la página de Facebook del CIGRAS. Hoy vamos a iniciar con la charla de inauguración titulada Contribuciones del CIGRAS con miras a fortalecer la seguridad alimentaria. La misma estará a cargo del doctor Víctor Jiménez. El doctor Jiménez es profesor catedrático de Fisiología y Biotecnología Vegetal de la Escuela de Agronomía y en el programa de posgrado en Ciencias Agrícolas y Recursos Naturales de la Universidad de Costa Rica. Además, es el coordinador del Laboratorio de Biotecnología del CIGRAS. Es graduado de la carrera de Fitotecnia en esta universidad, donde también obtuvo su maestría en Biotecnología Vegetal. Realizó su doctorado en Ciencias Agrícolas en la Universidad de Hohenheim, Alemania, con apoyo de una beca del Servicio Alemán de Intercambio Académico o DIAD. En la UCR ha sido director del Instituto de Investigaciones Agrícolas, subdirector del CIGRAS, coordinador del énfasis en biotecnología, del posgrado en Ciencias Agrícolas y Recursos Naturales, entre otros. En el año 2005 recibió el premio IWASS-CONICIT para científicos jóvenes. Por su parte, fue reconocido con el premio de la UCR en el 2009 al investigador de esta universidad y como catedrático Humboldt en el año 2022. Fungió como coordinador regional para América Latina del Centro para la Seguridad Alimentaria, un proyecto EXID con sede en la Universidad de Hohenheim durante el periodo 2009-2019. Mediante su gestión en la Universidad de Costa Rica, se ha captado fondos externos de investigación por un monto cercano a los 700.000 euros. También ha sido director de 10 tesis de grado, 14 de maestría y 3 de doctorado. Ha participado en casi 70 proyectos de investigación en esta universidad y tiene más de 80 publicaciones científicas arbitradas, la mayoría en medios internacionales. A continuación vamos a iniciar con la charla y posteriormente pasaremos a la sección de consultas. También en el camino pueden agregar sus consultas a través del chat y con gusto las responderemos al finalizar la charla. Pasamos ahora con el doctor Jiménez. Muchas gracias. Muchas gracias, Stephanie, por la presentación y también a usted y a los demás organizadores de esta y las otras actividades relacionadas con el 50 aniversario del CIGRAS. Pues no quisiera entrar mucho en detalles en relación con esta celebración porque pues hay actividades que se van a realizar en el marco de esto y pues lo que queremos es ir avanzando poco a poco con las charlas. Estoy ahora tratando de compartir. ¿Se comparte algo, Stephanie? Sí se ve, pero no está proyectado todavía. Eso es lo que estoy tratando. Ahí, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Perfecto, muchas gracias. Entonces vamos, esta primera charla del ciclo de charlas virtuales en conmemoración del 50 aniversario del CIGRAS, quisimos hacerla como una charla un poquito más general. Y en esta charla un poquito más general, pues no nos vamos a enfocar de manera muy profunda en el quehacer de cada uno de los laboratorios. Sí va a haber ejemplos sobre el trabajo de uno de los laboratorios, que es el de biotecnología, que es el que como mencionó Stephanie, yo coordino en este momento. Pero queríamos hacer una charla un poquito transversal y que tiene que ver con el quehacer del CIGRAS, porque si pensamos en granos, si pensamos en semillas, y ahora les menciono los otros laboratorios del CIGRAS, y si pensamos en la Facultad de Ciencias Agroalimentarias en general, pues todo tiene que ver con seguridad alimentaria, de una o de otra manera. Les decía los laboratorios del CIGRAS, entonces no voy a entrar en detalle porque cada laboratorio va a tener una charla o va a exponer sobre su quehacer en estas semanas y meses que vienen.
pero tenemos laboratorio de granos, semillas, que pues están en el mismo nombre del SIGRAS. Tenemos un laboratorio de micotoxinas, el que ya mencionamos de biotecnología, y un laboratorio de mejoramiento genético. Entonces, el motivo o la idea de esta charla de hoy es más bien hacer una mención transversal. Y para eso, pues lo primero que quisiera hacer es definir poquitos conceptos y dar algunos números sobre seguridad alimentaria. ¿Y eso por qué? Porque a veces seguridad alimentaria se entiende de diferentes maneras. Hay personas o incluso entidades que pues, lo entienden de una manera muy específica, muy puntual, y hay otros que piensan más bien un concepto más amplio. Entonces, una vez que se definan estos conceptos, pues, y definamos o sepamos que hay una problemática, entonces hablaré un poquito sobre posibles abordajes y ahí luego con el último punto que son los proyectos del SIGRAS que podrían usarse como ejemplos. Hay otros más, pero estos tres que voy a mencionar son ejemplos muy particulares. Pues se podría pensar en posibles abordajes, ¿verdad? Entonces, con los principales resultados de estos proyectos trataremos por lo menos de dar un vistazo hacia lo que el SIGRAS ha venido trabajando en el campo, ¿verdad? Entonces les decía que el término o el concepto de seguridad alimentaria, pues vale la pena definirlo o decir qué definición estamos usando para evitar que alguien pueda pensar que algo tan específico como inocuidad de alimentos pues abarca toda la seguridad alimentaria, o alguien se puede enfocar también solo en producción o en comercialización, ¿verdad? Pero si vemos esta definición que surgió de una actividad de la FAO en el año 1996, pues a mí me gusta mucho esta definición porque es una definición muy amplia. Entonces, según esta definición, tenemos seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento. Entonces vean que no es unos sí y otros no, y no es que a veces sí y a veces no, sino que todos y siempre tienen acceso físico, social, económico, ¿a qué? A alimentos suficientes, o sea, en cantidad, la cantidad requerida, ¿verdad? Tienen que ser seguros, entonces ahí hablamos del concepto de inocuidad alimentaria, y vean que marcamos en rojo la parte de nutritivos, porque no es un asunto de solo estar llenos o quedar llenos después de comer, sino que lo que se consuma pues cumpla con ciertos requisitos, y eso lo vamos a desarrollar un poquito más adelante. Entonces, ¿para qué nos alimentamos? Para cubrir necesidades nutricionales y también preferencias culturales. Entonces ahí es donde yo digo que esta definición me gusta mucho, también porque no es solo, de nuevo, no es solo comer porque necesitamos comer, sino que hay que dar la opción de que por alguna razón hay ciertos alimentos que se desea o que se prefiere no comer y otros sí. Entonces esta definición pues también contempla eso. Y el fin de todo esto es pues tener o llevar una vida sana y activa, ¿verdad? Entonces volvemos al concepto de salud, donde no es solo alimentarse, sino también realizar cierto tipo de actividades que pueden ser actividades físicas, ¿verdad? Cuando tenemos una condición que no cumple o condiciones que no llevan a cumplir con lo anterior, entonces tenemos situaciones de inseguridad alimentaria, y entonces eso pues en muchos casos lleva a malnutrición, ¿verdad? Cuando las personas no tienen o los alimentos que se consumen no tienen los contenidos adecuados de nutrientes. Bueno, entonces si vamos un poquito al nivel mundial y números, estadísticas, ¿verdad? Entonces vemos que si bien la situación ha mejorado comparado con lo que ocurría hace 20 años o incluso antes, ¿verdad? El hambre ha disminuido de manera considerable en el mundo. Todavía tenemos cerca de 700 millones de personas que están malnutridas. Y entonces eso significa que evidentemente hay un problema, y ese problema pues hay que atenderlo, y por lo menos a nivel político se está atendiendo, ¿verdad? Y dentro de estos casi 700 millones de personas desnutridas o con malnutrición, hay más de 5 millones de niños que no llegaron a su 5º año porque murieron por causas relacionadas con esto. Y entonces lo que les decía antes lo vemos en la figura de abajo, como en las diferentes partes del mundo, algunas de manera más eficiente, otras menos, pues han logrado progresos importantes en reducir los números más importantes en cuanto a nutrición, ¿verdad? Que son los que están ahí definidos, ¿verdad? Entonces,
a pesar de que tenemos esta situación de mejoría, que aún tiene números alarmantes, vemos que a partir del 2014 la situación se ha revertido un poquito. Entonces, pues, números o curvas que venían descendiendo de manera pues, sostenida se han revertido un poquito y hay varias razones para eso. Uno son las crisis económicas que ha habido en los últimos años, por supuesto baja el poder adquisitivo y entonces pues eso es una causa directa de una mala nutrición, ¿verdad? Hemos visto pues condiciones climáticas adversas y en algunos casos son sostenidas, se habla del cambio climático antropogénico, pero también eventos aislados, pero muy, muy fuertes, huracanes, sequías, etcétera, ¿verdad? Muy actual es la presencia o el desarrollo de conflictos en ciertas regiones del mundo. Ahora tenemos uno muy, muy fuerte que ahora vamos a ver qué consecuencias ha traído. Y por supuesto que en algunos casos el comercio mundial y la globalización ha llevado a que se dependa más, en algunos casos, de lo que se produce en otros lados. Entonces, la distorsión del comercio mundial, pues, tiene sus efectos. Entonces, esto hace que se vean ciertas dificultades en alcanzar el objetivo 2 de los objetivos del desarrollo sostenible, ¿verdad? Que era tener hambre cero o lograr el hambre cero en el mundo para el año 2030. Y les mencionaba la situación de crisis, de conflictos, y el ejemplo de Ucrania, de la invasión de Rusia a Ucrania, si uno ve los números que están abajo, se da cuenta del impacto que esto tiene. Entre esos dos países contribuyen un tercio de la producción o de las exportaciones mundiales de trigo y de cebada, ¿verdad? Pensamos en trigo como uno de los principales cereales en consumo a nivel mundial y una quinta parte de las exportaciones de maíz, y maíz es otro de los cereales importantes a nivel mundial. Entonces vean el riesgo que eso constituye para la producción y el consumo mundial de alimentos, ¿verdad? Está en riesgo más de un 10% de las calorías que se consumen a nivel mundial. Y el otro ejemplo es el de la derecha, que también es muy reciente y que tiene que ver con la crisis de contenedores, ¿verdad? Durante los últimos meses, tal vez uno o más de un año, hemos oído cómo el comercio mundial se ha visto trastornado por problemas con el envío de mercaderías por una u otra razón, que los precios son muy caros, que no hay contenedores, que los barcos no están disponibles o no quieren regresar vacíos al puerto de embarque, etc. Con esas condiciones actuales, bueno, pasadas y actuales, entonces, ¿qué se espera para el futuro? Se pensaba en esta meta, hambre cero para el año 2030. Si se consideran los números o las tendencias actuales, se calcula que habría que alimentar 1.200 millones de personas más de las que hay actualmente en el mundo para ese año. Entonces, ese es un número bastante considerable. ¿Será posible hacerlo? ¿No será posible hacerlo? Si nos vamos a cálculos muy sencillos en que se sobresimplifica lo que es la nutrición humana y lo medimos en términos de calorías o de kilocalorías, pues se estima que la producción actual de alimentos en el mundo alcanza para 5.000 kilocalorías por persona por día. Y eso es mucho más de lo que en realidad se necesita. Son un promedio de 1.800 kilocalorías por persona por día. Entonces, si lo vemos fríamente con estos números, podríamos pensar, ¿no? Pues el panorama no es tan sombrío. Pero estos son números de producción y resulta que no todo lo que se produce llega a donde tiene que llegar, ¿verdad? Sabemos todos, y especialmente en condiciones tropicales, que hay pérdidas considerables en lo que se está produciendo. Estas pérdidas ocurren tanto en el campo como después de la cosecha, en todas las etapas posteriores que se dan, hasta el consumo, ¿verdad? También hay problemas de distribución. Hay lugares donde los alimentos llegan en buena cantidad, en buen estado, cadena frío, cadena seca, etcétera. Y entonces, donde eso no ocurre, pues no va a haber alimentos en cantidad y con la cantidad suficiente y con la calidad deseada, ¿verdad? También ocurren problemas de desperdicio en mayor o menor nivel, que puede ser desde la comercialización, donde productos se quedan en anaquel, no se venden y luego hay que desecharlos, o incluso en el hogar, ¿verdad? Donde una mala planificación en las compras hace que al cabo de cierto tiempo pues haya que desechar mucho.
Lo que ya mencionamos también, catástrofes naturales, inseguridad política, y hay un nuevo factor ahí que está interviniendo, que es el usos adicionales a productos que podrían ser consumidos y que no lo son porque, como les decía, tienen otra utilidad, por ejemplo, los biocombustibles a partir de alimentos o de productos que pueden llegar a constituirse en alimentos. Pero les decía que los números anteriores estaban sobresimplificados. ¿Por qué? Porque hablan de calorías. Y no todo es sentirse lleno o no todo es tener energía. Porque una nutrición adecuada, una nutrición balanceada tiene que considerar otros aspectos. Y en la figura de arriba vemos tres situaciones, ¿verdad? Entonces vemos que hay, o para el año 2020 había casi 150 millones de niños menores de 5 años que tenían un talle, una altura menor, talle bajo, una altura menor a la que deberían tener para su edad, y lo mismo casi 50 millones de niños con peso menor al que deberían tener. Pero por otro lado, en ese mismo rango etario, que menores de 5 años, tenemos casi 40 millones de niños con sobrepeso. Entonces, todas estas condiciones, estas tres condiciones están relacionadas con la nutrición y con lo que se consume, ¿verdad? Probablemente también en algunos casos actividad física, pero la nutrición es importante. Y si vemos la figura de abajo a la derecha, entonces nos damos cuenta de otra epidemia a nivel mundial y es la obesidad, sobrepeso y obesidad, donde se calculaba en el año 2020 que más de 2.000 millones de personas estaban afectadas por esto y que eso lleva a un número considerable de muertes y que la tendencia ha sido creciente. Entonces, si recordamos los números anteriores de hace 2 o 3 diapositivas donde decíamos que había cerca de 700 millones de personas con problemas de desnutrición, vemos que hay casi 3 veces el número de personas con obesidad. Entonces, eso claramente nos da un indicio de problemas logísticos, de distribución, de hábitos, etcétera, que no todo tiene que ver solo con la capacidad de producir o de no producir alimentos. Entonces, si decimos que no todo se refiere a calorías, a sentirse lleno, entonces hay una condición que ha llamado la atención en los últimos años, tal vez en los últimos 10, 15 años, y que tiene que ver con la nutrición o la importancia de las vitaminas, minerales, micronutrientes en general en la nutrición humana, ¿verdad? Entonces, si vemos esa figura en los dos platos de arriba, los dos tienen la misma cantidad de calorías. Uno es arroz del lado izquierdo y el otro es como una ensalada un poco complementada con otras cosas, ¿verdad? Del lado derecho. Sin embargo, el arroz, si seguimos las líneas que están ahí de color, vemos que prácticamente los carbohidratos es un porcentaje altísimo de la contribución de este plato a la dieta, mientras que un plato un poco más diverso, pues contribuye de manera considerable en micronutrientes a la dieta, ¿verdad? Y no es que estemos menospreciando o diciendo que el arroz no es importante, sino al contrario, estamos diciendo que la dieta diversa es muy importante, ¿verdad? Entonces a esto se le ha llamado hambre oculta porque muchas veces no es tan evidente. Cuando una persona tiene una desnutrición severa, pues se ve a simple vista. Pero muchas veces en las condiciones estas de hambre oculta eso no es tan evidente. A veces incluso a nivel clínico es difícil de diagnosticar y se puede dar incluso la condición de una persona con sobrepeso, pero que tenga deficiencias de micronutrientes. Y en muchos casos está relacionado, fuertemente asociado con la condición socioeconómica, con la capacidad adquisitiva, ¿verdad? Pero también con el nivel de conocimiento que el consumidor tenga sobre la manera de nutrirse, ¿verdad? Entonces, si seguimos hablando sobre el hambre oculto, vemos que afecta, se estima, a unos 2.000 millones de personas en el mundo. Entonces, otra vez, si lo ponemos en contexto de los números que vimos anteriormente, teníamos casi 700 millones de personas mal desnutridas, ¿verdad? Con desnutrición severa. Tenemos 2.000 millones de personas con problemas de obesidad y acá tenemos otros 2.000 millones donde hay traslapes, ¿verdad? Por supuesto, pero 2.000 millones de personas que sufren
de estos de nutrición o niveles bajos de micronutrientes. Lo que les mencionaba antes, puede ser que una persona obesa pues tenga esta condición. Y tal vez lo más relevante es que las consecuencias muchas veces no son medibles en el corto plazo y que a largo plazo pues tienen un efecto importante, ¿verdad? Entonces, el hambre oculta, como decíamos, no es tan evidente, pero bueno, hay que atacarla, hay que atenderla, ¿verdad? Y se han planteado varias maneras para hacerlo. Y esto lo menciono porque nos lleva en dirección a algunas de las cosas que está haciendo el SIGRAS. El efecto o la manera de atacarlo inmediatamente, que es por medio de suplementos, entonces se venden, se entregan, se regalan suplementos vitamínicos o de minerales, y que, por ejemplo, en mujeres embarazadas o en niños pequeños son fundamentales, y eso no se debe escatimar gastos en eso, ¿verdad? Hay gente que piensa que tal vez no es sostenible, pero en realidad el impacto que tiene es muy importante. Ese sería como una primera vía de atender el hambre oculta. Una segunda es la fortificación de alimentos. En Centroamérica es una región pionera en esto. Hay una gran cantidad de alimentos fortificados. Entonces, en Costa Rica lo vemos. Cuando compramos ciertos alimentos empacados, vemos que está fortificado con vitamina D o vitamina A o vitamina C. Entonces, esto se da durante el procesamiento o el empaque. El problema es que hay una parte de la población que no tiene acceso a estos alimentos en el mercado, sino que consume alimentos equivalentes que también tal vez no están fortificados. Una estrategia que se ha seguido de la biofortificación, donde lo que se hace es en la planta que produce estos alimentos, pues se hace alguna práctica de mejoramiento genético, puede ser convencional, por hibridación o por algunos métodos más novedosos, biotecnológicos, para estimular y seleccionar plantas que tienen niveles mayores de estos compuestos importantes, estas vitaminas o minerales, ¿verdad? Y la última opción es la de diversificar la dieta. Entonces, en lugar de consumir unos pocos alimentos, tal vez unos más ricos que otros, pues tratar de consumir alimentos muy diversos. Entonces, como vamos a ver ahorita, pues hay alimentos que tienen contenidos más altos de un nutriente en particular. Entonces, incluir el consumo de estos alimentos en la dieta, pues puede ser relevante. E incluso hay estudios que muestran que a largo plazo y considerando la sostenibilidad de muchos tipos, financiera, logística, etcétera, una dieta diversa tal vez es la mejor opción. Y si nos vamos a conversar sobre alimentos de origen vegetal, que son los que la mayor cantidad de gente puede pues costear, y generalmente los alimentos de origen animal son más costosos, ¿verdad? Entonces, la FAO estima que hay entre 250.000 y 300.000 especies vegetales, pero solo una décima parte de estas pues tienen potencial para la producción de alimentos. Pero a pesar de esa cantidad tan grande de especies, 30.000, menos de 7.000 tienen alguna utilidad actual, pero son un poquito más de 100 las especies vegetales que se utilizan para la producción de alimentos, y como ven ahí, solo con 9 de ellas suplen las 3/4 partes de los alimentos en volumen que se consumen a nivel mundial. Y 3, los que se denominan ahí megacultivos, arroz, trigo y maíz, pues prácticamente suplen del 50% de las calorías que se consumen a nivel mundial. Entonces ahí entendemos un poquito también información que se daba antes sobre Rusia y Ucrania, ¿verdad? Si sacamos a esos dos países del mercado mundial de alimentos, entonces pues hay un problema definitivamente. Riesgos adicionales a depender de pocos cultivos. Bueno, ¿qué pasa si cambia alguna condición, por ejemplo, climática? Entonces, si ven los mapas de arriba, el de la izquierda es la distribución de problemas de una enfermedad en trigo, la roya negra en Europa. Entonces vemos como las áreas afectadas están marcadas en rojo. Y los estimados, de acuerdo con los pronósticos de cambio climático, muestran cómo las áreas afectadas para el año 2050 van a ser mucho mayores, va a aumentar estas áreas afectadas, y eso por supuesto que puede tener consecuencias importantes para la producción de trigo, y ya vimos que trigo es uno de los 3
cultivos. Entonces, pues es importante considerar eso a la hora de nuevo de la diversidad en la nutrición, ¿verdad? Conflictos abajo a la izquierda, ya lo mencionamos con Ucrania y Rusia, y un factor importante también es a la derecha, que muchos alimentos, y tal vez muchos de los más consumidos, tienen un valor nutricional relativamente bajo. Y hay información también de los últimos años que no incluye en esta presentación, que muestra que el mejoramiento genético en muchos casos se ha orientado más hacia la productividad que hacia el valor del producto final, ¿verdad? Entonces, de nuevo, si se amplía, se aumenta la diversidad en la dieta, pues tal vez se pueda optar por alimentos con un mayor valor nutricional. Entonces, toda esta diversidad, hablar de diversidad nos lleva al concepto de biodiversidad agrícola o agrobiodiversidad, que en realidad lo que incluye son todas aquellas plantas, animales, microorganismos que de alguna manera participan en agricultura, en alimentación, ¿verdad? Entonces, entre más se conserve, entre más se utilice la diversidad agrícola, pues tal vez el panorama es un panorama más tranquilizador, si lo vemos en números de producción de alimentos y de un consumo responsable y balanceado, ¿verdad? Y hay un concepto importante y es o tal vez es el hecho de que muchas veces se habla hay que conservar, es muy importante conservar, por supuesto, y si hablamos de bancos de germoplasma, es importantísimo conservar, pero también es muy importante estudiar y utilizar, ¿verdad? Porque muchas veces hay materiales, por decirlo así, o especies que están en riesgo simplemente porque no se conoce qué utilidad pueden tener, ¿verdad? Entonces, pero en el momento en que se comienzan a utilizar, pues al vérsele una utilidad, entonces indirectamente se da un proceso de conservación. Entonces, si hablamos de diversidad agrícola, entonces, por supuesto que si pensamos a nivel global, vemos que muchos de los alimentos que se consumen en una región del mundo actualmente, pues no se originan de esa región. Pensemos por ejemplo, en el continente africano, donde gran parte de la dieta de la población se basa en maíz, en yuca, por lo menos en lo que tiene que ver con carbohidratos, ¿verdad? Entonces, y estos son productos que vienen del continente americano. Los cítricos, pues una fuente importante de vitamina C en muchos países, son del continente asiático, ¿verdad? Entonces, esta movilidad de alimentos es también muy importante. Y aquí está, bueno, de una manera esquematizada, se trató de presentar esa movilidad y la importancia que tiene actualmente muchos de los alimentos. Y si nos acercamos un poquito a nuestra región, a América Latina, entonces, pues, en forma general, el subcontinente es megadiverso, tiene una gran cantidad de especies y tal vez lo más importante es que muchas de estas especies son importantes para la nutrición humana. Entonces, a Sudamérica, el cono sur, se le ha denominado durante los últimos años como el granero del mundo, porque se vislumbraba ahí el futuro para la producción de alimentos. A veces el problema es que se enfoca en unos pocos alimentos, en cereales, que es los megacultivos que mencionamos anteriormente, ¿verdad? Pero hay estimados de organismos internacionales, por ejemplo el CIMMYT, que en el lado izquierdo indica que en los próximos 50 años los sistemas alimenticios pues, van a estar basados en la biodiversidad que se encuentra en América Latina. Y si todavía enfocamos un poquito más, ya no vemos América Latina como un todo, sino Mesoamérica, que es pues, la región donde Costa Rica está inmerso, pues también nos damos cuenta que es uno de los 25 centros de diversidad biológica en el mundo y que en un área muy pequeña, menos del 0,5% de la superficie terrestre, hay casi un 10% de la diversidad mundial. Y pues pensemos que Centroamérica es un puente entre dos subcontinentes muy grandes, entonces esto pues ayuda a que haya una mayor diversidad. Entonces, además de esta diversidad en cuanto a especies, que es de por sí muy rica, ¿verdad? Tenemos una ventaja en la región mesoamericana y es que hay una serie de tradiciones, conocimientos autóctonos, etcétera, que todavía están vivos y que es información muy valiosa
y que se puede utilizar para el avance de la ciencia. Y también en la región todavía, cada vez menos, pero todavía hay una sociedad rural en condiciones muy bien establecida, ¿verdad? Que todavía pues está ahí para la producción de alimentos, compartir su conocimiento, etcétera. Entonces, a nivel de la región, donde también Costa Rica ha participado o participa, pues se ha trabajado con muchos cultivos nativos, tal vez que no han dado ese salto, muchos de ellos al nivel de producción mundial, pero que no por eso son menos importantes. Y entonces ahí aterrizamos en ejemplos de contribuciones que ha hecho el SIGRAS o que está haciendo todavía, pues algunos son proyectos vigentes. Y el primero, son 3 que les voy a mencionar. El primero que les voy a mencionar tiene que ver con una fruta de un cactus, que es la pitaya, ¿verdad? Y entonces, si ven el color atractivo del fruto, que está en la fotografía de abajo. Como les decía, es un cactus, es originario de la región, hay una gran diversidad genética en la región y está ganando poco a poco importancia en el comercio mundial. La diversidad genética que les decía que está presente en la región, pues ofrece una ventaja, no solo para hacer mejoramiento genético con miras a tener un producto más atractivo, sino que también se pueden considerar los factores nutricionales. Y en ese sentido es importante mencionar tal vez lo que está en el último punto, que es el fruto como una fuente de betalainas, que son los pigmentos que le dan ese color rojo tan atractivo. Si hablamos de pigmentos rojos en plantas, entonces hay 2 opciones principales. Por un lado del lado izquierdo están las antocianinas, que son tal vez las más distribuidas y las más conocidas. Se encuentran en fresas, en uvas, arándanos, repollo morado, etc. El asunto con las antocianinas es que a pHs ácidos, o sea, cuando productos ácidos son bastante estables, pero cuando la acidez es menor, ya no, el color se pierde un poquito. Y las betalainas, que son las que dijimos que están en la pitaya, pues tienen un poquito mayor de estabilidad con acidez menor, entonces podrían ser atractivas en productos lácteos. Y las principales fuentes son, bueno, la remolacha, tal vez es la principal fuente, y algunas otras especies dentro de las que se encuentran cactáceas, como la pitaya. Entonces hablábamos de las betalainas, decíamos que la remolacha es tal vez la principal fuente, sin embargo, cualquier cosa a la que uno le agregue remolacha, pues va a saber y va a oler a remolacha. Entonces, si pensamos en las betalainas o como una fuente de pigmentos naturales para, por ejemplo, bebidas, productos lácteos, un yogur de fresa, entonces la remolacha tal vez no es tan atractivo, ¿verdad? Entonces ahí es donde la pitaya tiene un potencial, porque además se ha visto que las propiedades antioxidantes, etcétera, que este pigmento podría, o este compuesto podría brindar a un alimento al cual se le agregue. Pues eso no quita el consumo fresco, por supuesto, ¿verdad? Pero en cuestión de gustos, hay gente que le gusta mucho, hay otra gente que no le gusta tanto. Entonces, pues para poder recomendar algo, pues hay que conocerlo. Entonces, por eso es que es importante hacer estudios. Entonces, colegas en la Escuela de Tecnología de Alimentos hicieron esa caracterización ya de los pigmentos y de otras características de la pitaya, en conjunto también con investigadores en Alemania. Y entonces, pues, la relevancia de esto es que se hizo con material local, entonces no son estudios que tal vez se hicieron con material de regiones muy distantes, no sé, Israel, donde se produce pitaya, o Tailandia, Vietnam, sino que se hicieron con materiales que hay en Costa Rica. Entonces, pues se ve un potencial. Sin embargo, al ser un cultivo que tal vez no está tan distribuido, no es tan conocido, entonces es necesario tener material propagativo, es necesario tener algo para sembrar, ¿verdad? No se puede decir, bueno, siembren esto si en realidad no es posible sembrarlo. Entonces ahí es donde el SIGRAS inició un proyecto hace varios años que tiene que ver con o que busca la propagación clonal de pitaya. ¿Por qué la propagación clonal? Porque si se siembra por semilla, esta planta tiene un periodo juvenil muy largo, entonces no va a comenzar a florear ni a producir antes de 8 o 9 años. Entonces, para un productor eso es una situación muy difícil. Además de que la polinización es cruzada, entonces quiere decir que después de ese tiempo, el productor se va a dar cuenta si los frutos son de buena calidad o no son de buena calidad, ¿verdad? Además, la uniformidad sería muy baja. Entonces,
Por eso es que la propagación por medios vegetativos es interesante. Sin embargo, y se realiza actualmente también de manera comercial, se cortan esquejes de plantas y se ponen a enraizar, se siembran y con eso se multiplica, ¿verdad? Incluso se pueden usar material de poda, lo cual le da se aprovecha, ¿verdad? Sin embargo, si se quiere hacer algo a nivel masivo, incluso para comercio transfronterizo, entonces el cultivo in vitro ofrece una opción. Entonces, como lo ven en la fotografía de abajo a la derecha, el cultivo in vitro es el poner una sección de una planta en condiciones muy controladas, muy definidas, se le provee todo lo necesario para que comience a crecer, para que se multiplique, forme raíces, etcétera, y luego se saca de esas condiciones y ya se puede crecer en invernadero y luego en el campo. La ventaja es que se causa poco daño a la planta madre porque lo que se toma son secciones muy pequeñitas del tallo, o en este caso una yema, y se tienen rendimientos muy altos, tienen una gran producción de plantas. Entonces eso es lo que logramos establecer en pitaya, al menos inicialmente con una variedad, pero que ya se ha ampliado a otras variedades. Entonces a partir, aquí vemos en el esquema de la derecha, vemos las diferentes etapas donde se comienza con material del campo que se lleva a invernadero, porque es importante bajar la cantidad de microorganismos presentes, porque el cultivo in vitro tiene que realizarse en condiciones asépticas. A partir de brotes jóvenes se hace un proceso de desinfección, justo por esto que les digo, de las condiciones asépticas, se introduce, como se ve abajo a la derecha, la yemita. Esta yemita comienza a crecer, luego se multiplica, y se puede dividir para tener, a partir de una sola yemita, tener muchas plantas. Se da una fase de enraizamiento, se da una fase de aclimatación y luego se pasa a invernadero y finalmente al campo. Entonces, este es un proceso que permite obtener gran cantidad de plantas en un tiempo relativamente corto y tal vez lo más importante es que estas plantas van a ser de características o van a tener características conocidas. Pero la semilla no hay que descartarla, ¿verdad? Es muy importante también la semilla no solo como medio de propagación, sino como una opción para generar variabilidad genética, que el mejoramiento genético es fundamental en cualquier cultivo, pero también como un medio de conservación de germen plano. Entonces también en el SIGRAS hemos hecho estudios sobre la conservación de las semillas de pitaya y también cuáles son las condiciones más adecuadas para valorar su germinación. Decíamos que considerábamos que la pitaya era una opción, es una de estos frutas poco conocidas, o para algunos más, para otros menos conocidos, que tal vez tendría un potencial de escalar un poquito en el mercado. Sin embargo, pues como buena cactácea, la pitaya acumula cristales de oxalato de calcio. Entonces, estos cristales, pues, pueden causar ciertas incomodidades en la salud, daños a los dientes, algunas irritaciones, hay gente que es sensible, etcétera. Entonces, si se quería acomodar una recomendación, entonces era importante también analizar eso. No fuera así el que estábamos recomendando comer pitaya y resulta que les estábamos dando también dentro de la pulpa de la pitaya, pues hay una cantidad de factores antinutricionales que tal vez no quería que estuvieran ahí, ¿verdad? Entonces se hicieron varios estudios y se encontró que la acumulación de estos cristales se da principalmente en los tejidos vegetativos, o sea, en los tallos y en la cáscara, pero en la pulpa los niveles son muy bajos. Entonces que con eso pues es algo positivo para el consumo de pitaya. El otro proyecto que les voy a mencionar tiene que ver con el pejibaye, que yo creo que todos lo conocemos muy bien, ¿verdad? En Costa Rica se conoce muy bien, en Panamá se conoce bien, en Colombia, en Ecuador, en algunas partes de Brasil, etcétera, pero en otros lados del mundo no. Entonces, eso es una particularidad de este fruto de una palmera, ¿verdad? De una palma, y resulta que tiene valores importantes, nutricionales importantes. Entonces, ahí vemos algunos números, fuente de algunas vitaminas, fuente de compuestos bioactivos, etcétera. Y en el caso del pejibaye también tenemos una gran variabilidad. Entonces, al igual que la pitaya, la propagación por semilla se realiza. En el caso del pejibaye es la principal forma de propagación,
pero como les decía, tienen problemas parecidos a los de la pitaya, en el sentido de que la polinización es cruzada, entonces uno sabe cuál es la madre, pero no sabe cuál es el padre. Entonces la mitad de los genes tienen origen desconocido. Y la polinización, pues, cruzada es difícil ya en una palma un poquito más alta, además de que muchas de las palmeras tienen espinas, ¿verdad? Entonces el manejo es difícil. Okay. Entonces resulta que dentro de todos esos beneficios nutricionales que tiene el fruto de pejibaye, uno muy importante es la presencia de carotenoides. Y entonces resulta que estos carotenoides, que se ha visto que tienen una serie de ventajas para la salud, dentro de los cuales es que son precursores de vitamina A, pues están presentes en altas cantidades en los frutos de pejibaye. Entonces, precursores de vitamina A, alrededor del 90% de los carotenoides presentes en el fruto. Y otro aspecto muy interesante es que están acumulados en una manera que son fácilmente o más fácilmente absorbibles por el cuerpo humano, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que el consumo de pejibaye es mucho más efectivo que el consumo de otras fuentes de carotenoides porque entran más fácilmente al torrente circulatorio, a la sangre. Y estudios que se realizaron en conjunto también con colegas alemanes, pues mostraron que el consumo de 3 a 5 frutas de pejibaye de pulpa anaranjada, dependiendo del tamaño, pues da la dosis necesaria diaria de vitamina A. Y eso es especialmente importante en ciertos países del mundo, en ciertas regiones del mundo. Vemos el mapa de abajo a la derecha, entre más oscuro el color, más problemas de deficiencia de vitamina A en niños. Y la deficiencia de vitamina A es uno de estos, una de estas condiciones que tienen consecuencias serias a futuro. Entonces, las deficiencias de vitamina A en niños menores de 5 años tienen consecuencias prácticamente durante el resto de la vida, porque son niños que tienen un talle bajo, que van a tener problemas cognitivos, más adelante pueden tener problemas visuales. Entonces es como un círculo vicioso, porque al tener estas dificultades, pues probablemente la situación laboral va a ser complicada o también en situación de estudios, entonces va a ser difícil salir de esta condición y que la familia más adelante también salga de esta condición. Entonces, por eso es que algunos creemos que el pejibaye podría ser una opción para más allá de la región. Regiones en el sur del Sahara o en el sur del continente asiático, donde hay problemas muy, muy, muy serios, el pejibaye, más que se puede procesar, ¿verdad? Entonces, ni siquiera es que tienen que la gente acostumbrarse en su dieta a incluir un producto nuevo, sino que harina de pejibaye se puede mezclar en un determinado porcentaje con harina de otras fuentes tradicionales y aumentar la cantidad de provitamina A que se está incluyendo en la dieta. Pero para hacer eso ocurre lo mismo que con la pitaya, ¿verdad? Hay que tener material de siembra, hay que estar en la posibilidad de recomendar el cultivo de pejibaye, pero a la vez tener material con características adecuadas. Les decía antes que se poliniza de manera cruzada, ¿verdad? Entonces no sabemos de dónde viene el polen y eso lo que hace es aumentar la diversidad. La propagación clonal, a diferencia de la pitaya, no es tan fácil porque las plantas no producen hijos laterales, es donde se toma el palmito, ¿verdad? Pero esos hijos laterales son muy difíciles de enraizar y la eficiencia es bastante baja. Entonces, de nuevo, el cultivo in vitro es una opción, es este cultivo en condiciones muy controladas, aséptico, que permite obtener muchas plantas a partir de explantes, pocos explantes, ¿verdad? Entonces, dentro de las opciones que hay para el cultivo in vitro de pejibaye, que en algunas partes en Brasil principalmente se han tratado, nosotros escogimos la embriogenización somática inducir embriogenización somática a partir de brotes laterales de plantas adultas. La ventaja de utilizar plantas adultas es que se conocen las características del fruto, entonces se podría decir, bueno, vamos a multiplicar frutos anaranjados, que son los que ya se vio que tienen más cantidad de carotenoides, provitamina A, y de buen tamaño o que tengan ciertas características que sean adecuadas o que le gusten al consumidor, ¿verdad? O que incluso para el procesamiento para producir harina. Entonces, de nuevo, con el esquema que está ahí a la derecha, que incluye una serie de pasos adicionales más complejos, pues logramos a partir de material adulto obtener plantas, por lo menos para unos cuantos genotipos. Esto hay que ampliarlo a más genotipos porque por supuesto queremos
tener la posibilidad de propagar de esta manera la mayor cantidad de material posible. Y por otro lado, si volvemos a recordar el término de agrobiodiversidad que mencionamos antes, es importante conservar material y resulta que los dos bancos de germoplasma más grandes del mundo en Pejivalle pues están en Costa Rica o estaban en Costa Rica, entonces es importante tratar de trabajar en el rescate de esos materiales. Esos son los dos proyectos como más prácticos de laboratorio y finalmente les quería mencionar el último proyecto que ya terminó, estuvo del 2009 al 2019 activo y fue una cooperación que tuvimos con varios países, varias instituciones en varios países y que estuvo basado en la Universidad de Hohenheim, como mencionó Stephanie también, en Alemania. Entonces, en este proyecto, que es el Centro para la Seguridad Alimentaria, estaba directamente involucrado con los objetivos del desarrollo sostenible, primero con los objetivos del milenio, luego con los objetivos del desarrollo sostenible, donde hay varios que ahora vamos a ver, están muy relacionados, pero tal vez el más importante es el que está relacionado con hambre cero, ¿verdad? ¿Cuál fue el énfasis de este proyecto? Pues no solo trabajar en investigación, sino que también tenía un componente de formación de capacidades muy importante. Entonces eso es muy interesante esta aproximación porque se diferencia de una aproximación asistencialista. Y como ustedes, si recuerdan el mapa anterior, no me presentaba, ahora lo presento, los socios, hay socios en África y socios en Asia. Entonces, pues son países que tal vez tienen una condición un poquito más seria que la que impera en Centroamérica. Y muchas veces lo que se hace es brindar asistencia, entonces llegan técnicos o expertos y, no sé, instalan un sistema de riego o un sistema de silos, etcétera, pero estas personas regresan a sus países de origen y la infraestructura quedó ahí, pero no se les puede dar mantenimiento, no es sostenible, ¿verdad? Entonces la formación de capacidades es algo como más a largo plazo porque lo que hace es que personal local se capacite en todo esto a nivel técnico, a nivel académico, profesional, etcétera, y que luego sea el personal local el que continúe no solo sosteniendo el sistema, sino también capacitando a más gente. Entonces ese era uno de los objetivos de este proyecto. Ajá, que como les decía, está relacionado con muchos de los objetivos del desarrollo sostenible. Fácilmente podemos encontrar una relación con los primeros 5 objetivos, luego con los objetivos 8 al 12, 13, 15, 17. ¿Por qué? Porque la alimentación es fundamental en todos los campos del desarrollo humano, ¿verdad? Entonces tiene que ver con inequidad, tiene que ver con sostenibilidad, tiene que ver con establecer alianzas, tiene que ver con equidad de género, con todo. Entonces, esa es la gran relevancia del proyecto. Y como les decía, pues, además de nosotros, como únicos socios en el continente americano, pues había socios en África y en Asia, que eran también, tal vez regiones donde la situación era un poquito más crítica. ¿Qué nos permitió realizar actividades durante esos 10 años en el marco de este proyecto? Pues no solo, pues por supuesto que hubo beneficios para los países que les mencionaba antes, en África y en Asia, pero también la región nuestra tuvo pues, una participación muy activa y ahora les voy a mencionar algunas de las actividades. Se hacían seminarios regionales. Los seminarios regionales eran actividades en las que se realizaba en algún lugar específico, particular. Ahí vemos que en Costa Rica se hicieron 7, luego uno en cada uno de los siguientes países que están ahí listados. Y estas actividades lo que hacían era, se invitaba a un facilitador o un docente de alguna región y se invitaba también a participantes de otros países de la región. Entonces, eso eran de las actividades que tenían más impacto, porque el efecto multiplicador era muy grande, porque existía la posibilidad de que vinieran 9 a 15 participantes de Latinoamérica a hablar, por ejemplo, el tema que les mencioné de hambre oculta con un facilitador alemán, experto en el tema y que escribe libros sobre el tema. Entonces, durante 2, 3 días, estas personas tenían esa posibilidad de aprender mucho sobre el tema y luego ir a sus países y continuar con el proceso de establecimiento a nivel local de ese conocimiento, ¿verdad? También se hicieron 33 cursos cortos, la mayoría en Costa Rica,
en los cuales docentes de la Universidad de Costa Rica participaron en los cursos que se ven fuera de Costa Rica, o docentes de otros países venían a Costa Rica. Entonces muchos fueron de Alemania, pero un aspecto muy interesante de este proyecto fue la cooperación sur-sur. Entonces nosotros recibimos a varios profesores de Tailandia, recibimos profesores de Brasil, profesores de México, etcétera. Entonces incluso dos profesores de Benín. Entonces era muy rico en ese sentido. Se logró organizar 2 academias de verano en el 2011 y en el 2018 en Costa Rica, en el que 15 participantes de todo, 5 de América Latina, 5 de África y 5 de Asia pudieron venir a Costa Rica, y durante 4 semanas estuvieron inmersos en el día a día de Costa Rica, y con clases teóricas y actividades prácticas también. Hubo una gran movilidad de académicos, 43 académicos visitantes se movieron entre los diferentes países miembros de la red y fuera de esta red también. La mayoría de nuevo con Alemania, porque es era el centro, ¿verdad? Y la participación de profesores de la UCR fue muy importante. 11 profesores de nuestra universidad, pertenecientes a 6 unidades académicas, estuvieron fuertemente involucrados en este proyecto. Y el personal académico involucrado de la UCR pues tuvo la posibilidad de realizar en total 45 visitas a los países que ustedes ven ahí. Entonces, participando en diferentes actividades académicas, impartiendo cursos, en reuniones, coordinación, etc. Se realizó una gira académica de 20 estudiantes alemanes a Costa Rica en el 2017. Entonces, esto forma parte de un proyecto en el que el SIGRAS ha estado involucrado ya por varios años, y que en total hemos organizado, creo que son 5 giras académicas de estudiantes extranjeros. Y pues vean la cantidad de países que participaron directamente con la Universidad de Costa Rica en esta serie de actividades, que, como les decía antes, el fin último era la formación de capacidades. Entonces, la temática era muy diversa, desde cómo hacer injertos hasta aspectos de equidad de género, sociología rural, etcétera. Entonces, fueron 10 años de proyectos directamente relacionados con seguridad alimentaria, que era el tema que tenía esta conferencia. Y con eso cierro mi charla. Les agradezco mucho su atención, y si hay preguntas, pues con mucho gusto. Muchas gracias, Víctor. Tenemos una consulta en el chat del señor Mario Saborío. Dice, ¿la semilla de pitaya es ortodoxa o recalcitrante? Es una buena pregunta. Creemos que es una semilla ortodoxa, porque las pruebas que hicimos pudimos almacenarla durante cierto tiempo en condiciones de baja temperatura. Lo que pasa es que a veces cuesta como decir que al clasificar la semilla, o sea, que es blanco y negro, ¿verdad? Como si no hubiera intermedios. Entonces a veces yo prefiero ser un poco cuidadoso cuando hago una clasificación, o sea, una afirmación muy tajante. Muchas gracias. No sé si tienen consultas con respecto a la charla. Solo tenemos esta. Bueno, como vimos, perdón, Luis Barbosa tiene una consulta. Muchas gracias, Víctor, por la charla, y también yo creo que refleja aportes importantes, ¿verdad? Dentro también del quehacer del centro. Relacionado con esta temática, Víctor, ¿qué tanto también se organiza la región? Ya, digamos, con el proyecto de seguridad alimentaria, había mucha colaboración, pero ¿se le ha dado seguimiento a este tema? Sí, gracias por la pregunta, Luis. En realidad, más bien con el proyecto de seguridad alimentaria, la región centroamericana no se involucraba mucho. Cuando teníamos o hacíamos estas actividades, generalmente eran convocatorias abiertas. Entonces, si organizábamos un curso, la convocatoria era abierta. Si organizábamos un seminario regional, era abierta. Lo mismo que las academias de verano, etcétera. Entonces, lo tratábamos de distribuir lo más
amplio que se pudiera. Y nos enfocábamos mucho en anunciarlo también en los países centroamericanos. Y normalmente teníamos muy pocos candidatos de la región. Logramos una academia de verano con participantes de como 3 países de Centroamérica, pero eso fue la excepción. Por eso, sabiendo que el proyecto se terminaba, entonces la última reunión del proyecto que hicimos, la hicimos en Mérida, en México. Entonces, a propósito, invitamos socios estratégicos, y ahora explico por qué estratégicos de diferentes países centroamericanos, para tratar de establecer una red. En eso nos aprovechamos de una estructura que tiene el Servicio Alemán de Intercambio Académico, el DAAD, a nivel regional, en que ellos tienen facilitadores o personas contacto en cada uno de los países, porque el DAAD tiene un centro de información en San José, en Costa Rica, pero la sede, digamos, la oficina regional está en Ciudad de México. Y en los demás países centroamericanos no tiene ninguna oficina. Entonces, lo que tiene son personas, estos contactos. Entonces, buscamos estos contactos y los invitamos a México para tratar de establecer algo más sostenible. Entonces, esto le hemos venido dando seguimiento, nos comunicamos. Ahora, en una propuesta que presentamos al SICA, Sistema de Integración Centroamericano, el año pasado o antepasado, los incluimos, la enviamos en conjunto, pero no fue seleccionada, y ahora acabamos de enviar otra propuesta, otra vez considerando al mismo grupo, porque lo que queremos es como que algo arranque, y una vez que arranque, que continúe, ¿verdad? Que no dependa de una o de pocas personas, sino que tenga cierta sostenibilidad. Entonces, esa es la situación actual. Nos gustaría que fuera mejor. Sí, es que también de tu charla se ve, ¿verdad? Que hay una dependencia en los megacultivos, pero si uno lo ve en particularidades de cada región, hay cultivos que son propios, digamos, de cada zona, y que entonces tienen también soporte nutricional, entonces que valdría la pena también que eso también se fomentara más. Y si uno lo ve, y son sistemas también agribiodiversos, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, hay oportunidades para investigar, y que también cada zona tenga sus particularidades relacionadas con la seguridad alimentaria ya propia de la región. Sí, de hecho, esto está incluido dentro de la cátedra Humboldt del 2022, ¿verdad? Pero como hay financiamiento limitado, entonces los alcances también son probablemente un poquito restringidos. Muchas gracias. Tenemos 2 consultas más en el chat de la señora Ligia. ¿Cómo financian esos proyectos como el de la pitaya? Y también indica que le gustaría saber si han hecho investigación sobre la producción de maíz Pujawa. Ok, la respuesta corta de la segunda parte es que nosotros directamente no, por lo menos en el laboratorio, con la línea de investigación que mencioné, nosotros no. Y con lo del financiamiento de proyectos, lo hacemos, hasta ahora lo hemos hecho con financiamiento interno de la universidad. En algún momento se logró, para algunos aspectos muy puntuales, un financiamiento de una empresa francesa, pero eso fue hace como 15 años, que estaba interesada en el desarrollo de productos cosméticos, entonces fuera de seguridad alimentaria, ¿verdad? Hemos tenido, no específicamente para pitaya, hemos tenido fondos internacionales, hemos logrado tener fondos alemanes para trabajar con carotenoides. Entonces lo que mencioné de Pejivalle, una parte se logró financiar con fondos alemanes, pero lo de pitaya creo que casi todo es con fondos de la Universidad de Costa Rica. Ahora hay un financiamiento, un PIC-MICIT, o sea, un proyecto del MICIT, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que está financiando la parte ya de tal vez más hacia el sector productivo, ¿verdad? Donde ya se interactúa con productores de pitaya. Y es algo que uno, pues, menciona con cierta frecuencia. Para cultivos grandes, o como Luis decía, megacultivos, maíz, trigo, arroz, hay financiamiento a nivel mundial, no solo de organismos internacionales o de donantes, sino que también de compañías privadas, porque hay un interés comercial, por supuesto, en estos cultivos.
pero para productos o cultivos todavía poco conocidos y cuyos productos todavía son inciertos en el sentido de que si van a tener un alcance, un valor comercial importante, ahí hay poco financiamiento. Son pocos los capitales de riesgo que entran a actuar en eso. Entonces muchas veces el financiamiento tiene que ser local. Hasta que no se llega a un punto en que se tiene unas expectativas altas, entonces es cuando comienza otro tipo de financiamiento a ser importante. De acuerdo, muchas gracias. No sé si hay alguna otra consulta. Okay. Bueno. Como vimos en esta presentación, se definieron algunos conceptos importantes sobre seguridad alimentaria y se brindaron datos de interés que muestran la relevancia de abordar este problema desde una perspectiva multidisciplinaria. La relevancia de la diversificación en las fuentes de alimentación queda manifiesta en la información proporcionada y la misma se trata de relacionar con 3 proyectos específicos realizados en el SIGRAS. Como vimos, en el primero se trató de generar investigación alrededor de la pitaya, cultivo con potencial para su utilización para consumo fresco e industrialización. Por otro lado, la situación apremiante que hay en algunas regiones del mundo se pueden atender, al menos parcialmente, con la promoción del cultivo de pejibache. Finalmente, el proyecto de cooperación internacional en seguridad alimentaria permite un abordaje transversal enfocado en la formación de capacidades locales. Les agradecemos mucho su presencia y participación y a Víctor Jiménez también por esta charla. Muchas gracias.